Hola, buenos días a todas y a todos. Este es el primer video que he anunciado sobre el tema de la Biblia. Aquí mi Biblia, espero que os guste esta pequeñita ayuda para encontrar la buena página. Reivindico aquí con vosotros que este texto puede ser mío en mi vida de gay. Puede animar mi vida, puede me ayudar a construirla en plena luz, con la fuerza y la confianza que me puede dar la fe en un Dios que me quiere, que me ama y que desea que sea feliz. La primera parte de mi exposición tiene que ver, como ya lo he anunciado, con hechos religiosos. Antes de hablar, por ejemplo, de cómo utilizar la Biblia en una dinámica de fe. Entonces, primera parte, ¿qué es la Biblia? De verdad, ¿qué es? Es posible que haya gente que te haya dicho, pues la Biblia es la palabra de Dios. Eso claramente es una declaración de fe, pero conlleva un pequeñito problema. Es decir, yo puedo escuchar algo con mi teléfono móvil, pero aquí no escucho nada. O sea, decir que esto es la palabra de Dios es una forma de engaño, porque eso es un texto, no es un audio. Eso es muy importante porque no es cualquier texto. Este texto, pues, tiene dos partes, lo que llamamos Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esto también es una declaración de fe, porque decir a los judíos que todos los textos que vienen antes del Evangelio son Antiguo Testamento, eso significa que se ha terminado algo para los judíos y que de una cierta manera es una religión anticuaria. En términos de ciencia y religión, nada nos permite decir esto. Pero sí que es cierto que la Biblia tiene dos partes y que hay un diálogo entre lo que es antiguo y lo que es nuevo. Entonces ya sería un primer punto para describir lo que es la Biblia. Es un diálogo entre lo que se considera antiguo con lo que se considera nuevo. Y ese diálogo inevitablemente va a generar interpretaciones. Es decir, que el texto bíblico no es una regla de juego, no es un texto de ley, no es un código para circular en la carretera. Es algo que fundamentalmente está constituido en términos de diálogos. Primer punto. Segunda cosa que se puede decir de la Biblia es que su composición es diversa. Se extiende sobre más o menos 1000 años. Los textos que tenemos aquí son diversos, diferentes momentos de la historia, a destinación de diferentes públicos, de diferentes autores, y eso hace que otra vez tenemos en mano no tanto un libro, sino más bien una biblioteca con una diversidad tremenda. Obviamente tener esa diversidad de nuevo va a generar diversas interpretaciones. Podemos decir que algo constitutivo tanto del judaísmo que del cristianismo son las interpretaciones. La Biblia no es un dictado divino, sino un libro escrito por diferentes personas y constituido en estructura de diálogo. Ahora bien, una cosa que raras veces encontrarás en la Biblia cuando lo hablas es la historia de la composición y de la selección de esos libros. Eso es un segundo hecho muy importante de saber.
no tenemos en mano el manuscrito exacto de lo que han querido escribir los autores bíblicos. Tenemos una copia, de copia, de copia, de copia, de copia, etcétera, de unos originales que hemos perdido desde hace siglos. Cuando se quiere recomponer un texto bíblico, un libro bíblico, hace falta buscar manuscritos de diferentes épocas con diferentes versiones. Es decir, si es cierto que muchas veces los manuscritos de un mismo libro, por ejemplo, el libro de Génesis, son bastante fiables porque las personas que copiaban esos escritos tenían un respeto profundo para el texto. Entonces, muy pocas variaciones hay, pero variaciones sí que hay. Es decir, no existe ningún texto bíblico puro salido manuscrito de la mano de su autor. Lo que tenemos son copias de copias, y cuando queremos establecer el texto, la traducción del texto, establecemos lo que es una hipótesis textual. Me explico de otra manera. Si cojo un libro, un manuscrito de Víctor Hugo, es posible que existen, yo creo que sí que existen, puedo directamente pasar el manuscrito del autor a una versión imprenta editada. Pero en la Biblia eso es imposible. No tengo manuscrito de la mano del autor. Tengo copias de copias de copias que a veces son diferentes entre ellas, y tengo que decidir cuál va a ser la edición crítica del original. Por eso, todas las Biblias son traducciones de una hipótesis en griego, en arameo, en hebreo, que es el resultado de un trabajo científico. Y si este trabajo científico no es nada más que una hipótesis textual. Eso es muy importante de saberlo, porque muchas veces pasan por alto los fundamentalistas esa dimensión del texto. Pasan por alto que eso ha tenido que traducirse del hebreo, del arameo, del griego, y que este texto arameo, griego y hebreo, pues sale de algo que es un camino científico y literario establecido por gente que tienen conocimientos y que a priori no son ni cristianos, ni judíos, ni musulmanes, ni cualquier cosa. No hay relación inmediata entre el autor y yo. Después de 2000 años, después incluso de 3000 años, no puedo pretender tener una relación directa con lo que me quiso decir esa persona que ha escrito este texto. Pero es más, y voy a la cuarta parte. La primera era darse cuenta que el texto bíblico tiene dos partes y que eso constituye un diálogo entre lo antiguo y lo nuevo. La segunda constatación es que eso es una biblioteca y no es un libro, y esa biblioteca genera una diversidad de interpretaciones. Tercera cosa, lo que tenemos en mano es una traducción de un texto crítico establecido desde diferentes manuscritos. Cuarta cosa, muy importante también, los libros que tenemos no son del autor que pretenden tener. ¿Por qué? Eso es más complicado de explicar, pero tomemos un ejemplo. Cualquier lector un poco atento del libro de Génesis se dará cuenta que hay una cosa muy rara. Hay una primera parte que te cuenta la historia de un mundo creado en 7 días. En el colmo de esta creación, pues Dios crea el hombre y la mujer. Y después viene un capítulo que te dice que
Dios planta un jardín, Dios crea al varón, hombre, y que después Dios crea animales, y que para terminar, como este varón machista no encuentra su ayuda en los animales, pues Dios crea a la mujer. Muchas gracias, de paso, a ese Dios que crea a la mujer después de los animales. Pero eso es otro tema. Si soy atento, ya notaré que son dos relatos totalmente diferentes en su manera de considerar al ser humano y de entender al mundo. Y no es casualidad. Ahora, una cosa que no aparece en el texto bíblico es la traducción. Los términos que nombran a Dios en estos dos relatos son diferentes. Dios tiene dos nombres diferentes en estos dos relatos. Esta constatación no es nueva, no es del siglo XX, ni XIX, ni XVIII, porque los exégetes judíos ya lo sabían desde muchos años. Esto ha generado un montón de comentarios para explicar esa tensión que está dentro del texto. Esto es solamente un ejemplo. El texto bíblico está atravesado de cosas contradictorias, de tensión lógicas, de contradicciones históricas entre el relato y otro, dentro del mismo texto de cortes raros, de ausencias de pasajes que han desaparecido, se mencionan, de referencias a otros libros que ni siquiera conocemos hoy en día. Bueno, ¿qué pasa? Que el libro bíblico, ¿cuál traducción tenemos en mano? ¿Qué es el resultado de una hipótesis científica? Al origen de su primera edición, entre comillas, pues esa primera edición ya era el resultado de una compilación de textos diferentes. Génesis, por ejemplo, es una compilación de diferentes textos sagrados que en un momento dado, eso también es otro tema por explicar, se pusieron juntos y se declararon resultado del trabajo del autor que supuestamente era Moisés. Pero hace ya más de 4 o 5 siglos que se empezó a criticar en Occidente el origen pretendidamente mosaico de los 5 libros, los primeros 5 libros de la Biblia. Hay razones científicas y racionales muy precisas para contestar cualquier pretensión de lo contrario. Esto es una cosa que hay que saber, porque los textos que leemos no son de Mateo o de Marco, ni siquiera de Pablo, porque muchas cartas de Pablo también, en muchas se nota ese trabajo de composición de diferentes cartas juntadas. Ese trabajo de crítica literaria ya desde hace siglos existe, pero no se enseña, no se explica cuando es de primera importancia. ¿Por qué? Porque la magia de un pretendido dictado desde los cielos al autor bíblico desaparece, y yo creo que es una buena cosa. Que desaparezca la idea de que de una manera u otra los autores bíblicos son unos psicóticos que han escuchado voces directamente por parte de Dios y han escrito en un papelito algo que les hace parecer más a Juana de Arco que a un autor bíblico. Eso es de primera importancia porque tiene consecuencias en nuestra espiritualidad y en nuestra manera de considerar la fe y la relación al patrimonio bíblico, al patrimonio de creencias.
sido esto mi cuarto punto. Hay una quinta razón para leer la Biblia. Es de pura cultura y conocimiento. No sé si sabes, por ejemplo, que en la Biblia muchas cosas que se dicen sobre María no están. Muchas cosas que se creen sobre los santos no están. Que la liturgia de la misa no está en la Biblia. Que dogmas sobre la Trinidad, sobre la Asunción de María, no están en la Biblia. ¿Qué pasa? Porque los textos bíblicos son los testigos más antiguos que tenemos sobre Jesús. Si los más antiguos testigos que tenemos históricos sobre Jesús nos dicen cosas y no otras, es muy probable que tenga que sacar mis conclusiones. Si el texto más antiguo no me dice nada sobre prácticas religiosas que de hecho vinieron más tarde, eso significa algo. Eso significa que yo no puedo pretender hablar en un nombre de un Dios en contradicción de lo que me dice la historia. Es que estoy hablando en mi nombre propio, pero no me estoy fundando sobre una realidad histórica. Desde aquí puedo explicar de diversas maneras esa tensión entre lo que figura en la Biblia y lo que, por ejemplo, existe en la tradición bíblica, en la tradición católica. Pero lo tendré que explicar, lo tendré que justificar. Lo que no podré hacer es pasar por alto esa contradicción y pretender que hay una continuidad obvia entre lo que dice Jesús y lo que dice el Papa hoy en día. Y eso es muy, muy importante, porque la pretensión de la infalibilidad de las autoridades religiosas, que sean católicas, evangélicas, lo que sea, caen delante de una serie de constataciones, que son 5, caen delante de esas razones. Primero, el texto bíblico de 2 partes crea un diálogo. Segundo, la Biblia, el más antiguo documento que tenemos sobre cosas de cristianismo, es una biblioteca que genera una diversidad de interpretación. Tercio, el texto bíblico no es un texto que cae del cielo, sino que es el resultado de una traducción de una hipótesis científica. Cuarto, y eso también es importante, pero un poco más complicado de entender, incluso el original era ya el resultado de una edición de diferentes fuentes. Y quinto, es un documento histórico que se pone en contra de cualquier pretensión a una continuidad espiritual inmediata entre lo que dice Jesús y lo que dice un televangelista, el Papa, un pastor de una iglesia evangélica. Esos 5 elementos son básicos y nos permitirán también abrir nuestras propias interpretaciones e entender que el Dios que nos quiere y que nos ama es nuestro Dios, ni más ni menos de los potentes, de los poderosos que pretenden hacer suyo una Biblia, unos documentos que por más que les ayude a vivir, ellos a vivir en su modelo heterocentrista o machista, no es el único modelo para nada.